Buenas. Bueno, continuando con nuestro libro de Los 7 Borgia. Vamos a continuar con el capítulo, estamos con el capítulo 1 y vamos a ver lo que es la profecía. La profecía dice: a finales del siglo XIV, un fraile dominicano valenciano llamado Vicente Ferrer recorría el reino de Aragón, predicando la palabra de Dios, o al menos la palabra que la Iglesia consideraba divina, puesto que entre sus prédicas exhortaba a alejarse de moros y judíos, incluso a la hora de recabar servicios médicos, cosa de gran importancia si tenemos en cuenta en que en aquellos tiempos tanto los médicos judíos como musulmanes tenían una muy bien ganada fama de eficaces. De hecho, los mismos sermones de Fray Vicente manifiestan el prestigio social que tenían entonces los alfaquies, o sea, médicos moros, en la sociedad valenciana, porque en ocasiones el predicador procuraba por todos los medios la conversión del médico más que su apartamiento social, con el fin de no perder eminencias científicas para la cristiandad. En todo caso, el dominico predicaba lo que creía oportuno, que era servir a Dios a través de su iglesia, y servirle significaba atrincherarse contra los dos males más temidos en la Edad Media: el contacto con los infieles y el juicio final, que por entonces siempre parecía ser algo inminente. Las prédicas de Fray Vicente no eran más que el reflejo de la xenofobia antijudía y antimusulmana que existía en los siglos XIV y XV, especialmente en los reinos de Aragón, Murcia y Castilla. Aquí dice: ya en 1322 el Concilio de Valladolid ordenaba a los obispos aplicar penas eclesiásticas a los cristianos que acudieran a médicos judíos o mudejares. En 1335 el Concilio de Salamanca recalcó el peligro que supone para las almas cristianas la reprobable costumbre de llamar a médicos hebreos o sarracenos cuando los cuerpos se enferman. Las penas señaladas para los transgresores eran nada menos que de excomunión, algo que en aquella época dejaba al excomulgado totalmente fuera de la sociedad. Bueno, aquí vemos una fotografía donde dice que está aquí, dice San Vicente Ferrer, detalle del relato del siglo XVI, conservado en Santo Domingo de Valencia. San Vicente influyó en gran manera en el destino de Alonso de Borja. Él fue quien convenció a la familia para dedicarle a la religión, quien le introdujo en la corte del rey de Aragón, quien le presentó al Papa Luna y quien, según la leyenda, predijo que sería papa y que le canonizaría. Eso viene ahí la profecía. Dice: de hecho, el predicador consiguió numerosas conversiones, tanto de moros como de judíos, cosa que entonces se estimó como muy milagrosa, por creerse
efecto del énfasis que el mismo Dios ponía en la palabra de Fray Vicente. En realidad, la mayoría, por no decir todos los conversos, se veían en la tesitura de bautizarse o perder la clientela, y en numerosas ocasiones todos sus bienes, porque los cristianos tenían la inveterada costumbre de perseguirles, apedrearles y asaltar sus barrios para robarles y perjudicarles lo más posible. Pero la lista de milagros de Fray Vicente Ferrer no se limitaba a las conversiones, sino que se le atribuían más de 1000 hechos milagrosos, hasta el punto de que las buenas gentes contaban que el prior de su orden le había prohibido en una ocasión realizar más milagros, por no menoscabar el prestigio de la iglesia. El buen dominico obedeció la orden de su superior sin rechistar, pero no pudo impedir realizar un nuevo milagro cuando un albañil que le contemplaba desde lo alto de un andamio perdió pie y cayó al vacío gritando: «Sálvame, Padre Vicente». Fray Vicente tuvo que tomar una decisión precipitada que no contrariase la orden recibida ni dejase al albañil sin salvación. Le detuvo en el aire durante el tiempo necesario para correr en busca del prior y pedirle una salvedad a la provisión. Cuando la obtuvo, voló a rematar la tarea inconclusa, haciendo que el albañil aterrizara sano y salvo. La historia anterior es incierta, sin lugar a dudas, pero la que se cuenta a propósito de Alonso de Borja bien pudiera ser real. Se dice que en su incesante recorrido del reino de Aragón para predicar y convertir, Fray Vicente recaló en Játiva y ahí tuvo ocasión de conocer al pequeño Alonso, que no contaba más de 8 o 10 años, de cuya inteligencia desenvuelta obtuvo al parecer una magnífica impresión, y que, como dijimos anteriormente, insistió a su madre para que le dedicase a estudios religiosos y convenció a la rama rica de la familia para que lo sufragase. La forma en la que el santo predicador trabó conocimiento con el pequeño Borja es bien sencilla. Alonso y su madre se tropezaron un buen día por la calle con Fray Vicente y ella corrió a pedirle que bendijera a su hijo. También se cuenta, sin que sepamos si es cierto o una leyenda criada, cuando ya la profecía se había cumplido, que siendo ya Alonso bachiller jurista y residente en Lérida, escuchó uno de los encendidos sermones en los que Fray Vicente exhortaba a huir del pecado y a honrar a Dios, ya que llegaba la hora de su juicio. Oírle y mostrar inmenso entusiasmo fue todo uno. Entonces dicen que el dominico le miró fijamente y pronunció la frase profética: «Tú serás el ornato y la gloria de tu familia, y yo mismo, a mi muerte, seré objeto de tu veneración». Fuera anterior o posterior a los hechos, lo cierto es que la profecía se cumplió. El 8 de abril de 1455, a los 76 años de edad, el cardenal Alonso Borja fue elegido papa, según cuentan, para sorpresa de todos e incluso para sorpresa de sí mismo. El 3 de junio del mismo año,
Fray Vicente Ferrer pasó a llamarse Beato Vicente Ferrer, un primer paso hacia su siguiente canonización. Quienes afirman que esta historia es cierta aseguran que Alonso de Borja creía en las profecías y que se mostró agradecido. Quienes no la creen cierta opinan que seguramente se mostró agradecido, pero no por la frase profética, sino por los muchos empujones que el dominico le diera en vida, encaminándole no solamente hacia la religión, sino hacia objetivos tan elevados como ser confeso del Papa Luna, a quien Fray Vicente defendía como Papa verdadero con el mismo ardor con el que predicaba contra los infieles y por ayudarle a acceder al consejo del rey de Aragón.